Nunca pensé que perdonar a alguien que te fue infiel pudiera destruirte más que la traición misma. Siempre nos dicen que perdonar es de personas maduras, que el amor todo lo puede, pero nadie te advierte lo que pasa después, cuando decides quedarte. Él recibió un mensaje que decía: anoche fue un error, pero no puedo dejar de pensar en ti. Lo leí 3 veces, no porque no lo entendiera, sino porque mi mente se negaba a aceptarlo. Cada palabra estaba ahí, clara, directa, imposible de malinterpretar, pero algo dentro de mí seguía buscando una explicación que no me rompiera por completo. Él no estaba a mi lado en ese momento, estaba en la ducha. El sonido del agua cayendo llenaba el departamento. Era una noche cualquiera, o eso creía. Yo estaba sentada en el sillón, revisando mi celular, cuando el suyo vibró sobre la mesa de centro. No lo iba a mirar. Nunca había sido de revisar su teléfono, nunca lo necesité, pero la pantalla se encendió y el mensaje apareció completo, iluminando la habitación oscura. Ese mensaje no era para mí, y en ese instante entendí algo devastador. La persona con la que compartía mi vida tenía una parte de sí que yo no conocía. Yo lo perdoné, y hoy puedo decirlo sin exagerar. Fue el peor error de mi vida. Llevábamos casi 7 años juntos. Decirlo en voz alta todavía me sorprende, porque no fueron 7 años que pasaron rápido. Fueron 7 años llenos de etapas, de cambios, de versiones distintas de nosotros mismos. Nos conocimos cuando todavía éramos jóvenes, cuando el mundo parecía enorme y el futuro no pesaba tanto sobre los hombros, cuando amar no daba miedo. Yo tenía sueños simples, él también. Al principio todo era intensidad. Nos veíamos a escondidas, nos desvelábamos hablando de cualquier cosa, hacíamos planes que no sabíamos si cumpliríamos, pero que en ese momento se sentían reales. Éramos compañeros antes que pareja, amigos antes que amantes, nos reíamos mucho, nos entendíamos sin hablar. Crecimos juntos, y crecer juntos no siempre es romántico, pero sí profundo. Estuvimos ahí en los primeros trabajos mal pagados, en los jefes difíciles, en los días en los que llegar a fin de mes parecía una hazaña. Nos acompañamos en los fracasos que dolían en silencio y en las pequeñas victorias que celebrábamos como si fueran enormes, porque en ese momento lo eran todo. Nuestra relación no era perfecta, nunca lo fue. Teníamos discusiones, como cualquier pareja que convive, que se cansa, que se equivoca, a veces por tonterías, a veces por cosas que no sabíamos decir de otra manera. Hubo días de distancia y otros de reconciliación, momentos de rutina, de cansancio, de silencio, pero también días buenos, días tranquilos, días en los que simplemente estar juntos era suficiente, y eso para mí valía mucho. No vivíamos en una película, vivíamos en la vida real. Desde hacía 3 años compartíamos el mismo espacio, un departamento que no era grande ni lujoso, pero que sentíamos nuestro. Ahí construimos hábitos, costumbres, pequeñas tradiciones. Sabíamos quién se levantaba primero, quién dejaba la taza en el fregadero, quién olvidaba apagar la luz. Aprendimos a convivir con los defectos del otro, porque nadie llega a una relación larga sin ellos. Compartíamos gastos, horarios, responsabilidades. Había semanas en las que apenas coincidíamos y otras en las que no nos separábamos. Cocinábamos juntos cuando teníamos energía y pedíamos comida cuando no. Veíamos series que a veces no terminábamos. Hablábamos de cosas importantes y de otras completamente absurdas. Hablábamos del futuro. No todo el tiempo, pero lo suficiente. Decíamos que nos casaríamos cuando estemos mejor, cuando el trabajo fuera más estable, cuando las cuentas no dieran tanto miedo, cuando sintiéramos que era el momento correcto. Hablábamos de hijos más adelante, no ahora, no todavía, pero algún día. Esas conversaciones no eran promesas solemnes, pero sí acuerdos silenciosos. Era una forma de decir: estoy aquí, sigo apostando por esto. Yo confiaba, de verdad confiaba. Nunca revisé su celular, nunca sentí curiosidad, nunca sospeché. No porque fuera ingenua, sino porque no lo necesitaba. Él nunca me dio razones para desconfiar. No escondía el teléfono, no cambiaba contraseñas, no tenía actitudes raras. Su comportamiento era coherente, su forma de amar era constante, al menos eso creía. Nunca dudé de sus palabras, nunca cuestioné dónde estaba, nunca pedí explicaciones innecesarias. Siempre pensé que el amor no se trata de vigilar, sino de elegir.
elegir confiar incluso cuando no tienes certezas absolutas, elegir creer en la persona que tienes al lado porque, de lo contrario, ¿qué sentido tiene estar juntos? Yo no quería ser una pareja controladora, no quería vivir alerta, no quería amar desde el miedo. Siempre creí que el amor verdadero se construye desde la tranquilidad, no desde la sospecha, desde la libertad, no desde el control, desde el respeto mutuo, no desde la necesidad de comprobarlo todo, y durante mucho tiempo funcionó. Había noches en las que nos acostábamos cansados, sin decir demasiado, pero con la seguridad de que al día siguiente seguiríamos ahí. Había mañanas en las que el simple gesto de prepararnos café juntos se sentía como un pequeño acto de amor. Esas cosas que no se presumen, pero sostienen. Yo me sentía segura, me sentía elegida, me sentía en casa. Nunca imaginé que mientras yo construía estabilidad, él estuviera construyendo algo más en silencio. Nunca pensé que mientras yo apostaba por la calma, existiera una historia paralela creciendo fuera de mi vista, porque así funcionan muchas traiciones. No llegan con señales evidentes, llegan cuando más confías, y quizá por eso dolió tanto. Esa noche, su celular volvió a vibrar, seguía en la mesa, la pantalla volvió a encenderse, el nombre apareció con claridad, Laura. Laura trabajaba con él. No era un nombre desconocido, la había mencionado antes, de forma casual. Una compañera nueva del trabajo. Alguien del área. Nada importante. Nunca me dio motivos para desconfiar. Tomé el celular con las manos temblando. No quería hacerlo, pero algo dentro de mí ya sabía que, si no lo hacía, nunca volvería a estar en paz. Abrí la conversación. El primer mensaje que vi fue el mismo que había aparecido en la notificación. Anoche fue un error, pero no puedo dejar de pensar en ti. Lo volví a leer. Y luego otra vez. Cada lectura dolía más que la anterior. Deslicé la pantalla hacia arriba. No era una conversación corta. No era algo reciente. Era una historia completa. Mensajes enviados de madrugada, risas escritas, confidencias que no se comparten con cualquiera. Una cercanía que no nace de la nada. Ella le hablaba de lo bien que se había sentido esa noche, de cómo no lo había planeado, pero tampoco se arrepentía. Él le respondía que había sido un error, sí, pero que no podía sacarla de su cabeza. Laura no era una desconocida, era una compañera de trabajo, del mismo equipo. Se veían todos los días. Descubrí que todo había empezado meses atrás. Primero con conversaciones largas después del trabajo, luego con bromas, después con mensajes que cruzaban límites. La noche del error había sido después de una salida con compañeros del trabajo, unos tragos, una excusa, una decisión. El sonido de la ducha seguía ahí. Yo estaba sentada, inmóvil, sintiendo cómo todo lo que creía seguro se desmoronaba lentamente. Cuando salió del baño, me vio con su celular en las manos. Se quedó quieto. No preguntó nada. No hizo falta. ¿Desde cuándo? Le pregunté. Bajó la mirada. Ese silencio fue más doloroso que cualquier palabra. No significa nada, dijo al final. Fue solo una vez, como si el dolor se midiera en cantidades, como si una sola traición fuera aceptable. Me explicó que Laura era más joven, que se sentía halagado, que no supo poner límites, que todo había sido confusión. Lloró, me pidió perdón, prometió que no volvería a pasar. Yo estaba rota, pero seguía enamorada. Pensé que irme sería rendirme. Pensé que tirar 7 años de historia sería exagerado. Pensé que el amor verdadero implicaba perdonar. Así que me quedé. No porque ya no doliera, sino porque tenía miedo de empezar de nuevo. Los días siguientes fueron extraños. Él era atento, cariñoso, paciente. Yo intentaba convencerme de que habíamos superado algo difícil, pero el perdón no trajo paz, trajo vigilancia. Laura seguía trabajando con él. Eso nunca cambió. Me decía que ya no hablaban, que todo había terminado, que confiara, pero cada vez que su celular vibraba, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Cada vez que llegaba tarde, mi cabeza se llenaba de imágenes. Empecé a notar cambios, horarios que no cuadraban, silencios largos, respuestas cortas. Yo ya no era su pareja, era su carcelera emocional. Empecé ahí a hacer preguntas que antes no necesitaban respuesta, y él empezó a cansarse. Si ya me perdonaste, ¿por qué sigues así? Me dijo una noche.
Ahí entendí algo devastador. Él quería perdón, pero sin consecuencias. Quería volver a la normalidad sin reconstruir nada. Quería amor, pero sin responsabilidad. Un día me escuché pidiéndole perdón, por desconfiar, por sentir, por no superar algo que me había roto por dentro. Ese día entendí la verdad más dura. Ya no me estaba traicionando él, me estaba traicionando yo. Yo había cambiado. Ya no me sentía segura, ya no me sentía suficiente, ya no me sentía tranquila, y ese fue el verdadero daño. A veces no te destruye la infidelidad, te destruye quedarte donde ya no eres prioridad. Yo lo perdoné y perdí mi paz, mi autoestima, mi esencia. Por eso fue el peor error de mi vida. No por amar, sino por no saber irme a tiempo. ¿Tú habrías perdonado?